Daremos comienzo con la clase número 9 de Jeremías. Estudiaremos el capítulo 12 de Jeremías. El tema central del capítulo 12 es la prosperidad de los malvados. Primero, pregunta de Jeremías acerca de la prosperidad de los malvados, versículo 1 al 4. Segundo, Jehová abandona el templo porque Israel desobedeció, versículo 5 al 13. Tercero, Jehová restaura Israel, destruyendo a las naciones gentiles. Versículo 14 al 17. Leamos el versículo 1. Tú, Señor, eres justo cuando argumento contigo. Sin embargo, quisiera exponerte algunas cuestiones de justicia. ¿Por qué prosperan los malvados? ¿Por qué viven tranquilos los traidores? Jeremías dijo que Dios es justo. Dios es justo absolutamente. Es Dios de la justicia. Muchas veces los hombres no podemos entender las obras de Dios. Pero después de pasado un tiempo, podemos comprender la justicia de Dios en toda la obra pasada. Hoy, en esta palabra, la pregunta de Jeremías acerca de la causa de la prosperidad de los malvados. Es decir, la pregunta de que si los malvados le tienen que ir mal en este mundo, pero ¿por qué le van bien? Versículo 2. Tú los plantas y ellos echan raíces, crecen y dan fruto, te tienen a flor de labio, pero estás lejos de su corazón. Jeremías preguntó a Dios, ¿por qué dejaba que los malvados echaran raíces y crezcan? Que ellos decían con sus labios que adoraban a Dios, pero el corazón estaba lejos. ¿Pero por qué le van bien a los malvados? Versículo 3. A mí, Señor, tú me conoces. Tú me ves y sabes lo que siento por ti. Arrástralos como ovejas al matadero. Apártalos para el día de la matanza. Jeremías adoró a Dios con todo el corazón y llevó a cabo su llamada profética. Aquí en el versículo 3b lo dijo. Dijo, arrástralo como ovejas al matadero, apártalos para el día de la matanza. Esto significa que los malvados prosperarán al principio, pero pronto serán destruidos. Es como la matanza de los animales. Al principio a todos los crían, pero después los matan para comer de a una. Salmos capítulo 73, versículo 7. Capítulo 17, versículo 17, versículo 19. La aflicción que padecen los fieles es disciplina de Dios. Job capítulo 7, versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 17. Dios disciplina al que ama, le reprende. Dios disciplina a los fieles para darle el galardón celestial. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Pero a los malvados les irán bien al principio, pero al final terminarán destruidos. Versículo 4. ¿Hasta cuándo estará seca la tierra y marchita la hierba de todos los campos? Los animales y las aves se mueren por la maldad de los que habitan el país. Quienes se atreven a decir, Dios no verá nuestro fin.
que la tierra de Judá sería castigada. Por causa del pecado de Judá sería muerto todo vegetal y animal de la tierra. Versículo 5. Si los que corren a pie han hecho que te canses, ¿cómo competirás con los caballos? Si te sientes confiado en una tierra tranquila, ¿qué harás en la espesura del Jordán? Aquí, los que corren a pie, tierra tranquila, simbolizan pequeñas tribulaciones. Versículo 5. Y después dijo, ¿cómo competirás con los caballos? Aquí los que corren a pie señalan la tierra tranquila. Los que corren a pie simbolizan pequeñas tribulaciones. Luego aparecen caballos y la espesura del Jordán. Esto se refiere a la gran tribulación que vendrá más adelante. Aquí Jeremías estaba siendo rechazado por las propias personas de su tierra natal. Pero eso son pequeñas tribulaciones. Por lo tanto, lo que están pasando son sufrimientos menores. Pero ahora, muy pronto, vendría la gran tribulación. Esa gran tribulación sería la invasión del rey babilonio Nabucodonosor. Por lo tanto, si nosotros no podemos vencer esta pequeña calamidad, nos costará vencer la gran tribulación que sobrevendrá. Nosotros debemos vencer con fe las pequeñas aflicciones de la vida cotidiana. Debemos cumplir bien cotidianamente con las obras de la iglesia, los cultos, tiempo de oración. Así que, si uno cumple cotidianamente con las pequeñas obras, podrá vencer grandes tribulaciones. Versículo 7. He abandonado mi casa, he rechazado mi herencia, he entregado a mi pueblo amado en poder de sus enemigos. Como así ha pecado el pueblo de Israel contra Dios, Dios abandonaría la casa y desecharía la heredad. Versículo 9. Mi heredad es para mí, como un ave de muchos colores, acosada por las aves de rapiña. Vayan y reúnan a todos los animales salvajes, tráiganlos para que la devoren. Aquí, un ave de muchos colores se refiere que es un pájaro manchado. Esto significa que el pueblo de Israel tiene mezclado la verdad y la falsa verdad juntos. Esto significa lo que se ha caído en libertinaje y sincretismo. Como el pueblo de Israel habían caído en idolatría, se volvieron sincretistas. Ellos alteraron su fe. Hoy en día también hay muchos que por caer en teología liberal y en ideas pseudo verdaderas han alterado la verdad. Versículo 10. Muchos pastores han destruido mi viña, han pisoteado mi terreno, han hecho de mi hermosa parcela un desierto desolado. Aquí muchos pastores se refiere a los reyes gentiles. Significa que los reyes gentiles devorarán a la gente del pueblo de Judá. Por eso se volverá un desierto desolado. Versículo 12. Sobre todas las lomas del desierto vinieron depredadores. La espada del Señor destruirá el país de un extremo al otro, y para nadie habrá paz. Significa
que invadirán los enemigos y hará sufrir al pueblo de Judá. Que la espada de la guerra destruirá al pueblo. Por eso, aunque sembraron trigo y cosecharon, pero cosecharon espinos. De esta manera, de nada les valió su esfuerzo. Apartado de Dios, nada es válido. Lo dice en el versículo 13. Por lo tanto, nosotros debemos considerar más importante y prioritario la fe. Ageo capítulo 1, versículo 6. Leamos el versículo 14. Así dice el Señor: en cuanto a todos los vecinos malvados que tocaron la heredad que le di a mi pueblo Israel, los arrancaré de sus tierras, y a la tribu de Judá la quitaré de en medio de ellos. A partir de aquí está hablando acerca de la restauración del pueblo de Israel, que a pesar de que el pueblo de Judá sea castigado por haber pecado, Dios lo hará volver otra vez, que Dios los restaurará porque se arrepintieron. Y en lugar de eso, arrancará las naciones que han hecho sufrir al pueblo de Judá, que quebrará las varas de los asirios y los babilonios. Dios castiga al pueblo de Judá, levantando países gentiles para su castigo. Pero cuando el pueblo de Judá se haya arrepentido, los juzgaría. Isaías capítulo 10, versículos 5 al 16. Isaías capítulo 14, versículo 3 al 11. Que la casa de Dios volvería otra vez a Dios. Versículo 15. Después que los haya desarraigado, volveré a tener compasión de ellos y los haré regresar cada uno a su heredad y a su propio país. Dios tuvo misericordia del pueblo de Judá, por eso los hizo regresar hacia su heredad, que los haría volver al lugar de la bendición. Versículo 16. Y si aprenden bien los caminos de mi pueblo, y si así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, aprenden a jurar por mi nombre y dicen, por la vida del Señor, entonces serán establecidos en medio de mi pueblo, que luego los gentiles volverían a Dios y aprenderían la palabra de Dios, que los gentiles también volverían a Dios arrepentidos. En el tiempo del Nuevo Testamento, los gentiles también creerían en Jesús y serían salvos. Versículo 17. Pero a la nación que no obedezca, la desarraigaré por completo y la destruiré, afirma el Señor. Pero a la nación que no obedezca, la desarraigará por completo y la destruirá, afirma el Señor. Así que, sea judíos o gentiles, si no se arrepienten, entonces cualquiera será destruido. Continuaremos con el estudio del capítulo 13. El tema central del capítulo 13 es cinturón de lino. Primero, Dios enseña por medio del cinturón de lino. Versículo 1 al 11. Segundo, todo cántaro se llenará
de vino. Versículo 12 al 14. Tercero, escúchenme, préstenme atención, antes de que haga venir la oscuridad. Versículo 15 al 16. Cuarto, la bifurcación del desobediente. Versículo 17 al 27. Leamos el versículo 1. Así me dijo el Señor, ve y cómprate un cinturón de lino y póntelo en la cintura, pero no lo metas en agua. Dios enseña a Jeremías por medio del cinturón de lino. Esto significa que Dios corregirá al pueblo de Judá por medio del cinturón de lino. Dios hizo que Jeremías comprara un cinturón de lino y que se lo pusiera en la cintura, luego que lo escondiera entre las rocas del río Éufrates. Jeremías, conforme a las instrucciones del Señor, compró el cinturón y se lo puso en la cintura y lo escondió allí, en la grieta de una roca. Pasado unos días le dijo, ve a Perat o Éufrates y busca el cinturón que te mandé a esconder. Por lo tanto, Jeremías fue a Perat, cavó y sacó el cinturón del lugar donde lo había escondido. Pero ya estaba podrido y no servía para nada. Esto significa que cuando el cinturón está en la cintura, era un objeto de firmeza innecesaria. Pero después de haber escondido en las rocas del Éufrates y luego colocarlo en la cintura, ya no era algo servible. El Éufrates es llamado en hebreo Perat. Perat es Éufrates. Había una distancia de 1127 kilómetros hasta allí de Jerusalén. El hecho de que Jeremías haya realizado un viaje de tan larga distancia, ida y vuelta, era algo imposible. En Judá hay una región que se llama Pará. Josué capítulo 18, versículos 21 y 23. Josué capítulo 18, versículos 21 y 23. Hoy en día lo llaman Ain Pará. Se encuentra a unos 5 kilómetros al noreste de Anatot. Por eso aquí Perat se refiere a la región de Pará. Dios está corrigiendo al pueblo de Israel por medio de estas simbologías mostradas a Jeremías. Aquí el cinturón de lino simboliza en el día de hoy a los fieles creyentes. Cuando el pueblo de Judá permanecía en Dios, era de gloria y valioso y necesario para Dios. Pero al apartarse de Dios y pecar, como está metido en el mundo,
se volvió inservible. Por lo tanto, es necesario que los fieles estemos en plena comunión con Dios y caminar junto con el Señor. Nosotros, cuando andamos con Dios, nos volvemos seres gloriosos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6. Somos de real sacerdocio, hijos gloriosos de Dios. Pero si nosotros nos apartamos de Dios, no tendremos vida. Juan capítulo 15, versículo 5. Por lo que nosotros, como hijos de Dios, no debemos penetrarnos en el mundo. No debemos formar amistad con el mundo. Juan capítulo 6, versículo 27. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Versículo 8. Entonces el Señor volvió a decirme: ¿cuál fue la causa de que el pueblo de Judá se convirtiera como el cinturón podrido? Eso es porque ellos pecaron. ¿Cuál fue su pecado? Primero, el pecado del orgullo. Dios rechaza a los orgullosos, pero derrama gracia a los humildes. Santiago capítulo 4, versículo 6. Nabucodonosor se destruyó por haberse envanecido. Daniel capítulo 4, versículo 30 al 33. Daniel capítulo 4, versículo 30 al 33. Luego, el segundo pecado fue rechazar escuchar la palabra de Jehová. Como el corazón del pueblo de Judá se había vuelto terco, rechazaron el mandato de Dios, desobedecieron. Tercer pecado, actuaron acorde a su corazón endurecido. Sus corazones se habían endurecido, por eso fueron cortados de la vida espiritual. Efesios capítulo 4, versículo 18. Los fieles deben tener siempre un corazón manso y humilde. Cuarto pecado, siguieron y adoraron a otros dioses. Fueron tras ídolos. Como habían pecado, se convirtieron en inservibles, como el cinturón podrido. Versículo 11. Porque así como el cinturón se ajusta a la cintura del hombre, así procuré que todo el pueblo de Israel y toda la tribu de Judá se ajustaran a mí, afirma el Señor, para que fuera mi pueblo y mi renombre, mi honor y mi gloria, pero no obedecieron. Dijo: porque así como el cinturón se ajusta a la cintura del hombre, así procuré que todo el pueblo de Israel y toda la tribu de Judá se ajustaran a mí, para que el pueblo de Judá fueran su pueblo y su renombre, su honor y su gloria, pero no obedecieron, fueron desechados como el cinturón podrido. Fueron desechados como el cinturón podrido. Versículo 12. Diles también lo siguiente: así dice el Señor, el Dios de Israel: todo cántaro se llenará de vino. Y si ellos te dicen: ¿acaso no sabemos bien que todo cántaro se debe llenar de vino?
Aquí dijo que todo cántaro se llena de vino. Aquí todos los cántaros se refieren a los reyes, sacerdotes y profetas. También se refieren a los habitantes de Jerusalén. Que se llene de vino significa que se llenará de pecado. Y luego también que ellos se emborracharán de pecado. Lucas capítulo 21, versículo 34. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 y 2. El pueblo de Judá se intoxicaron con el mundo. Se enfrentaron entre unos con otros. Se pelearon entre las personas más cercanas. Por eso que Dios los iba a enjuiciar. Versículo 15. Escúchenme, préstenme atención, no sean soberbios, que el Señor mismo lo ha dicho. Dios nos insta que no nos volvamos orgullosos. Nos dice que inclinemos bien nuestros oídos y atendamos bien la palabra de Dios. Versículo 16. Glorifiquen al Señor su Dios antes de que haga venir la oscuridad y ustedes tropiecen contra los montes sombríos. Ustedes esperan la luz, pero Él la cambiará en densas tinieblas, la convertirá en profunda oscuridad. Aquí tiniebla simboliza a la gran tribulación, que vendrá una gran tribulación. Por lo tanto, antes de que sobrevenga esa gran tribulación, le devolvamos la gloria a Dios. Nosotros debemos saber prepararnos bien con la fe mientras tengamos luz. Antes de que venga la tribulación, debemos preparar el arca de la fe. Hay que preparar la capacidad de la fe. Las 5 vírgenes sabias dejaron preparadas las lámparas y el aceite. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1 y 2. Versículo 17. Pero si ustedes no obedecen, lloraré en secreto por causa de su orgullo. Mis ojos llorarán amargamente y se desharán en lágrimas, porque el rebaño del Señor será llevado al cautiverio. Que el pueblo de Judá será destruido por no haber escuchado la palabra de Dios, que quedarán humillados aún lugares altos como la del rey y la reina. Versículo 20. Alcen los ojos y miren a los que vienen del norte. ¿Dónde está el rebaño que te fue confiado, el rebaño que era tu orgullo? Que la Babilonia entraría invadiendo desde el norte. Significa que ellos llevarán cautivos a las ovejas de Dios, que es el pueblo de Judá, y hasta el amigo se convertirá en enemigo. Versículo 23. ¿Puede el etíope cambiar de piel o el leopardo quitarse sus manchas? Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien, acostumbrados como están a hacer el mal. Aquí etíope se refiere a persona de tez negra. La piel negra de la raza de color no puede cambiarse. Tampoco las manchas de los leopardos. De igual manera, está diciendo que el pueblo de Judá está acostumbrado al pecado, que el pueblo de Judá no puede hacer el bien, que el pueblo de Judá estaba alterado completamente por el pecado. Por eso está diciendo que es necesario salir confesando arrepentimiento absoluto. Entonces habría esperanza. Versículo 24. Lo dispersaré como a la paja que arrastra el viento del desierto.
Los que están acostumbrados al pecado, Dios los llevará al desierto y lo dispersará como a la paja por el viento. Y padecerá vergüenza. Versículo 27. He visto tus adulterios, tus relinchos, tu vergonzosa prostitución y tus abominaciones en los campos y sobre las colinas. Ay de ti, Jerusalén, ¿hasta cuándo seguirás en tu impureza? El pueblo de Judá no se arrepintieron a pesar de haber escuchado las advertencias de Dios. Siguieron cometiendo adulterio y adorando ídolos. Por eso Dios le estaba diciendo que recibirían maldición y castigo por sus pecados. Pero que el pueblo de Judá se volverían puros después de haberse arrepentidos mucho tiempo después. Después de haberse arrepentido, el pueblo de Judá volvería a Dios. Continuamos con el estudio del capítulo 14. El tema central del capítulo 14 es calamidad de la sequía. Primero, claman a Jehová por sufrir sequedad. Versículo 1 al 9. Segundo, andan por camino vagabundeando, pero no escuchan sus ruegos. Andan por caminos vagabundeando, pero no escuchan sus ruegos. Versículo 10 al 12. Tercero, todos los que han escuchado a los falsos profetas han sido destruidos. Versículo 13 al 16. Cuarto, el profeta ora con lágrimas por la pronta destrucción de Israel. Versículo 17 al 22. Leamos el versículo 1. Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Que pronto vendría al pueblo de Judá la gran calamidad de la sequía. Sufrirían sequía por su gran pecado. Por eso quedarían sin agua. No llovería sobre la tierra. Que se secarían las plantas también. Tampoco podrían sobrevivir los animales. De esta manera, muchas veces, mandará castigo por medio de la sequía por el pecado cometido. En el tiempo de Elías, también hubo sequía por haber pecado el pueblo de Israel. Primera de Reyes, capítulo 17 y capítulo 18. Hoy vivimos el tiempo de sequía de la palabra. Amós capítulo 8, versículo 11. Por lo tanto, nosotros también debemos arrepentirnos y entrar en el mundo espiritual. Entonces Dios derramará su gracia espiritual. Versículo 7. Aunque nuestras iniquidades nos acusan, tú, Señor, actúas en razón de tu nombre. Muchas son nuestras infidelidades, contra ti hemos pecado. Jeremías, en representación al pueblo de Judá, arrepentiendo y orando ante Dios. Dijo, contra ti hemos pecado. Aquí que haya dicho nosotros, significa que el profeta sentía una corresponsabilidad.
por lo que nosotros debemos lamentar por nuestras iglesias. Cada uno debe tomar la responsabilidad. Por lo tanto, Jeremías dijo: aunque nuestras iniquidades nos acusan, tú, Señor, actúas en razón de tu nombre, contra ti hemos pecado. Salmos 51, versículo 17. Versículo 8. Tú, esperanza y salvación de Israel, en momentos de angustia, ¿por qué actúas en el país como un peregrino, como un viajero que solo pasa la noche? Dios es el Salvador y esperanza de Israel. Si seguimos clamando ante Dios en medio de la tribulación, Dios nos contestará. Así Dios es nuestro dueño y nuestro pastor. Pero a veces se siente como que Dios abandona al pueblo de Israel. Cuando Israel estaba en dificultades, Dios no acudió inmediatamente a ayudarle. Como Dios no se presentó a socorrerlo prontamente, Jeremías oró. El pueblo de Judá es pueblo de Dios. Le dijo a Dios que no los abandonase y que tuviese misericordia. Jeremías rogó a Dios para que los rescatara. Versículo 10. Así dice el Señor acerca de este pueblo: les encanta vagabundear, no refrenan sus pies, por eso yo no los acepto, sino que voy a recordar sus iniquidades y a castigar sus pecados. Como el pueblo de Judá anda por caminos distorsionados, Dios le está diciendo que los castigarían. Proverbios capítulo 28, versículo 9. Por lo tanto, nosotros debemos procurar estar en obediencia en todo tiempo. Entonces, cuando oremos, Dios nos responderá. Dios no recibirá nuestro sacrificio si se los entregamos estando en desobediencia, por lo que debemos volver del camino dislocado, arrepentirnos y ponernos firme. Isaías capítulo 58, versículo 6. Versículo 13. Pero yo respondí: ah, Señor mi Dios, los profetas les dicen que no se enfrentarán con la espada ni pasarán hambre, sino que tú les concederás una paz duradera en este lugar. Los falsos profetas dijeron que no se enfrentarán con espada, es decir, que no se enfrentarán a la guerra, que no habría hambruna, por lo que Jeremías se lamenta y se entristece de las actitudes de los falsos profetas, de las falsas profecías de los falsos profetas. El pueblo de Judá había sido engañados por los falsos profetas, por lo que los verdaderos profetas oraban lamentando de todo esto. Los falsos profetas engañaron al pueblo. Jeremías y los falsos profetas eran totalmente contrarios. Jeremías señalaba el pecado, los exhortaba y les decía que se arrepintieran. Pero los falsos profetas decían que todo iba a salir bien. Aunque el pueblo estaba pecando, los falsos profetas le decían paz, paz.
Los falsos profetas solamente dijeron lo que le agradaba escuchar a la gente. Los falsos profetas solamente dijeron palabras lisonjeras que llenaban sus codicias. Pero los verdaderos profetas advirtieron acerca de la tribulación. Los prepara para que puedan enfrentar a la tribulación. Capítulo 28, versículo 8. Nosotros también, antes de que venga la tribulación, debemos prepararnos con fe. Entonces, los verdaderos profetas primero advierte acerca de la tribulación y prepara al pueblo para tal fin. Segundo, se arrepiente de sus pecados. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15. 1 Corintios capítulo 15 versículo 9. Tercero, anuncia la palabra tal como es. Ezequiel capítulo 2 versículo 4 al 7. Capítulo 3 versículo 11 y 27. Nosotros debemos anunciar la palabra tal como es. Versículo 14. El Señor me contestó: mentira es lo que están profetizando en mi nombre esos profetas. Yo no les he enviado, ni les he dado ninguna orden, y ni siquiera les he hablado. Lo que les están profetizando son visiones engañosas, adivinaciones vanas y delirios de su propia imaginación. Los falsos profetas no fueron enviados por Dios. Ellos dijeron que profetizaron como se les antojaba. Capítulo 23, versículo 16. Las profecías de ellos no eran profecías de Dios. Los falsos profetas proclamaban como ellos querían. Aquí, visiones engañosas son adivinaciones que los falsos profetas decían. Deuteronomio capítulo 18, versículo 10. Ellos alegaron cosas vanas. Esto es profetizar profecías falsas, mentiras, delirio de sus propias imaginaciones. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Versículo 15. Por eso, así dice el Señor: en cuanto a los profetas que profetizan en mi nombre, sin que yo los haya enviado, y que además dicen que no habrá espada ni hambre en este país, ellos mismos morirán de hambre y a filo de espada. Significa que Dios juzgará a los falsos profetas con espadas y hambre. Esto es porque ellos no anunciaron la palabra de Dios como debían. Dios no los habían enviado, pero ellos hablaron en el nombre de Dios. Los falsos profetas matan. Capítulo 6, versículo 14. Versículo 16. Y el pueblo al que profetizan será arrojado a las calles de Jerusalén a causa del hambre y de la espada, y no habrá quien los entierre, ni a ellos, ni a sus esposas, ni a sus hijos, ni a sus hijas. También les echaré encima su propia maldad. Dios iba a destruir a espada y hambre el pueblo que, escuchando la profecía de los falsos profetas, les creía. Dios juzgaría tanto a los falsos profetas como a las personas que los siguieron. Isaías capítulo 9, versículo 16. Tanto los falsos profetas como los que los siguen, todos iban a ser destruidos. Por lo tanto, los fieles no debemos ser engañados por las falsas ideas y seguir solamente la verdad. Debemos discernir bien la verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 7. Y nosotros debemos ser personas que guiemos por el camino correcto a las personas. Daniel capítulo 12, versículo 3. Versículo 17. Tú les dirás lo siguiente:
que corran lágrimas de mis ojos, día y noche sin cesar, porque la virginal hija de mi pueblo ha sufrido una herida terrible, un golpe muy duro. Jeremías se angustia al ver el estado del pueblo de Judá y se larga a llorar. Llora por la terrible situación de que el pueblo, por haber seguido las palabras de los falsos profetas, ahora está por destruirse. Jeremías, angustiado y atormentado, llora sin cesar día y noche. Lucas capítulo 23, versículo 28. Versículo 19. Has rechazado por completo a Judá, detestas a Sión, ¿por qué nos has herido de tal modo que ya no tenemos remedio? Esperábamos tiempo de paz, pero nada bueno recibimos. Esperábamos tiempo de salud, pero solo nos llegó el terror. A partir del versículo 19, Jeremías llora por el pueblo de Judá. Jeremías oró por amor que le tenía al pueblo, que lo amó como a sí mismo. Versículo 20. Reconocemos, Señor, nuestra maldad y la iniquidad de nuestros padres. Hemos pecado contra ti. Jeremías reconoce y se arrepiente por el pecado del pueblo y de los antepasados. Jeremías oró esperando la misericordia de Dios. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Versículo 21. En razón de tu nombre no nos desprecies, no deshonres tu trono glorioso. Acuérdate de tu pacto con nosotros, no lo quebrantes. En razón del nombre del Señor, Jeremías ora pidiendo por el pueblo. Versículo 22. ¿Acaso hay entre los ídolos falsos alguno que pueda hacer llover? Señor y Dios nuestro, ¿acaso no eres tú y no el cielo mismo el que manda los aguaceros? Tú has hecho todas estas cosas, por eso esperamos en ti. Ídolos falsos son los ídolos vanos. Aunque digan que hay muchos dioses y grandes, ellos no podrán hacer llover. Los ídolos no pueden controlar la naturaleza ni el clima. Solamente Jehová Dios es el que puede hacer descender verdadera bendición. Los fieles debemos esperar solo en Dios. Entonces Dios derramará abundante gracia. Concluimos con la clase número 9 de Jeremías. Muchas gracias.